¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo por medio de esta plataforma de Facebook, Ideología del Caos. Esta semana, a pesar de la censura que ejerce sobre el programa, sobre la plataforma Facebook, hemos alcanzado los 10,000 seguidores. Este programa también se estará transmitiendo o compartiendo por medio de la página México en Acción Sonora con casi 15,000 seguidores, en la página Colonización Ideológica con más de 2,000 seguidores y también por medio de Políticamente Incorrecto con casi 55,000 seguidores, por lo que estamos cubriendo todo el continente americano, desde Argentina a Canadá, desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Estamos cubriendo este mes de noviembre con esta programación Principium. Los principios no se negocian, los principios, por supuesto, permanecen y son los que estamos platicando durante cada sábado de este mes de noviembre en Principium. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez y con esto iniciamos el sábado, este sábado 21 de noviembre del 2020. Tenemos una invitada muy especial para hablarnos precisamente de un tema sumamente importante debido a toda la avalancha de la ideología del caos, o en específico de la ideología de género. ¿Qué podemos nosotros hacer como padres de familia, como personas, como maestros, como profesionales, como individuos frente a esta acechanza de la ideología de género? Tenemos con nosotros a la licenciada Claudia Pérez Bustamante. Ella es esposa, madre de familia, católica convencida y convertida y sabiendo o sabedora de lo que debe de hacer en la actualidad. Profeta, pues, de nuestros tiempos. Profeta es anunciar y denunciar las situaciones que suceden y, por supuesto, hoy la tenemos para hablarnos de un tema sumamente importante, que es la teología del cuerpo. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Y me encanta lo que dices de ser profetas, porque sí es parte de nuestro llamado, no solo como cristianos, sino como ser humanos, de anunciar la verdad. No denunciar lo que necesariamente, no es la verdad. no necesariamente quizá haya mucha gente que nos escuche creyente, o sí, la mayor parte de la gente sea creyente, por supuesto, pero este tema que vamos a observar, aunque nace de un gran cerebro en la Iglesia Católica, ahorita nos vas a comentar en particular de quién, es un valor universal el que tenemos porque parte del derecho natural. Entonces, en sí, licenciada Claudia Pérez Bustamante, el tema del día de hoy, ¿qué tiene de trascendente? Bien, Raúl, pues justo lo acabas de decir, parte del derecho natural. Primero que nada, es una reflexión antropológica que se hizo el Papa Juan Pablo II desde antes de su pontificado, a lo largo de todo su trabajo pastoral, en el contacto que él tenía con los jóvenes, con las parejas de novios, con las parejas de recién casados. Una persona que por su historia vivió muchos pues episodios de sufrimiento, de pérdidas, la guerra, la pobreza, el hambre. Entonces es alguien que entró muy en contacto con la naturaleza humana. Se le considera un filósofo más que teólogo, de hecho, a Juan Pablo II. Él es de la rama de la filosofía personalista y a través de la técnica de la fenomenología logró entrar más en profundidad en contacto con esta naturaleza humana y también encontrar qué es aquello que le es más digno al hombre y que le puede llevar a su felicidad. Entonces es una teología basada en la filosofía, en la antropología y en este buscar los anhelos más profundos del corazón y cómo estos se expresan a través de su experiencia de la vida, del amor, a través de su experiencia de los anhelos más profundos de su corazón. Entonces, ¿qué trascendencia le encuentro yo de cara a lo que vivimos hoy en día? Si te estoy hablando de filosofía, si te estoy hablando de antropología, es volver a las raíces de lo que nos define, de lo que nos revela que somos como seres humanos, como persona. Creo que lo que ahora estamos viviendo, lo que
le llamas ideología del caos, que verdaderamente se me hace un término muy adecuado, muy descriptivo, muy acorde a lo que se está viviendo. Yo trabajo mucho con jóvenes, trabajo con matrimonios, pero principalmente con jóvenes. Es esta confusión de identidad como persona. Y de ahí se desprenden pues toda otra serie de confusiones, ¿verdad? Pero esencialmente es la identidad sobre quién soy yo. Es la confusión sobre esta identidad, sobre el ser humano, qué es el ser humano. Y Juan Pablo II nos brinda esta herramienta que en verdad apenas está siendo descubierta, es un tesoro para toda la humanidad, verdaderamente un regalo universal, porque está, como te decía, en términos de filosofía y antropología, no es solo, digo, tiene la parte cristiana, obviamente, porque él parte pues desde su fe también, ¿no? Este conocimiento del ser humano, como nos lo ha revelado también la Sagrada Escritura, Dios, pero primordialmente apela a todo ser humano y nos da respuestas, nos da un ancla de dónde tomarnos, de dónde amarrarnos, de dónde agarrarnos para poder sobrellevar este episodio de la humanidad de gran confusión. Yo estoy convencida que dentro de unos, no sé, dentro de un siglo, 2 siglos, esta era se va a ver hacia atrás y se va a reconocer como la era de confusión. Este término, teología del cuerpo, que se nos presenta a nosotros como una herramienta, comentas, para mejorar. Hoy que en la actualidad se habla de personas neutras, se dice que no nacemos ni hombre ni mujer, sino neutros, y se puede en una rama de la vida elegir qué ser, si hombre o mujer. Incluso hay una ley general de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, en México. Hay una ley de educación que señala que hay que educar en perspectiva de género. Se han logrado iniciativas, por ejemplo, quitarle el sexo a las actas de nacimiento y dejarlo sin ella. En Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, sugirieron el año pasado los uniformes neutros. Esta teología del cuerpo, ¿qué nos dice frente a esta colonización ideológica de neutralizar a la persona en su biología? Me encanta tu pregunta. La responderé desde dos perspectivas, como especialista en teología del cuerpo y luego como mamá. Primero que nada, entender qué significa teología del cuerpo. También se le llama, la teología del cuerpo es una serie de mensajes que impartió Juan Pablo II en las audiencias de los miércoles que suelen tener los papas todos los miércoles, una audiencia pública donde comparten un mensaje. Les llamamos catequesis porque son mensajes de algún, nos están explicando algo, ¿verdad? Y él había escrito un libro que iba a publicar llamado Varón y Mujer, donde él desbordaba todas estas reflexiones filosóficas, antropológicas, sobre lo que consiste ser hombre o lo que consiste ser mujer y cuál es el sentido de nuestra sexualidad. Lo eligen papa y él decide, de 136 capítulos que había escrito, él decide explicar 129 durante un periodo de septiembre de 1979 a noviembre de 1984. Se le llama también, él al principio no le llamó teología del cuerpo, él le llamaba esto, hombre y mujer los creó, varón y mujer los creó, las catequesis. Se le ha dado por llamar teología del cuerpo porque él mismo utilizó este término por lo menos 67 veces a lo largo del texto, que decía esta especie de teología del cuerpo. También se le llama teología del amor, algunos le llaman las catequesis sobre el amor humano, la sexualidad del matrimonio, tiene diversos nombres. Pero ¿cuál es la esencia? Teología, en términos sencillos, es poder llegar al conocimiento de Dios, es descubrir cómo Dios se revela o se expresa a través de la creación, a través de las cosas, a través de la espiritualidad, tiene muchas aplicaciones. Cuerpo, cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de la persona en su totalidad, del ser humano. No solo el cuerpo en sí, sino el ser humano, que es una unidad de espíritu-cuerpo, incluye nuestra psicología, incluye nuestros afectos, incluye nuestras capacidades superiores,
que nos diferencian del resto digamos, de los mamíferos, esta capacidad de razonar, etcétera. Entonces, hablamos de ¿qué significa? Significa cómo se manifiesta Dios a través del ser humano, pero aún más a través de cada persona, como varón o como mujer. Entonces, ya como mamá te puedo decir, cuando pues tengo la bendición de tener 5 hijos y uno en el cielo, y cuando vemos estas ideologías, estas imposiciones del nuevo marxismo cultural, que eso es, pues ya lo han abordado ese tema aquí, mucha gente cree que el comunismo ya se acabó, no, solo se reinventó. Estas imposiciones a veces no son muy, pueden resultar angustiantes. Hay muchos padres de familia que me buscan para pedir consejo, cómo hacer para formar a sus hijos. Y yo soy una convencida que hay que vencer el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. Hay que hacer, por favor, hay que ser participativos, hacer nuestra parte como ciudadanos, de defender a nuestra familia, de defender a nuestros hijos, participar en todas las iniciativas, sea marchas, el voto consciente, el usar las redes para manifestar nuestra opinión y nuestro derecho a educar a nuestros hijos de acuerdo a su dignidad. Esa es una parte, pero la otra es, ¿yo qué puedo hacer desde mi casa? Yo que estoy viendo que ya legalizaron la marihuana, que estoy viendo que ya legalizaron los textos, que estamos viendo estos textos horrorosos donde hay una afrenta contra nuestros hijos. Hago un paréntesis, soy especialista en abuso sexual infantil y uno de los modos de abuso sexual infantil es exponer a los jóvenes, a los niños menores de 18 años, porque un menor es hasta los 18 años, exponerlos a contenido sexual no acorde a su madurez emocional y afectiva, a su madurez intelectual. Y los textos que ahora tenemos están haciendo esto. Para mí como mamá, y me atrevo a decirlo aquí en público, constituyen un flagrante abuso sexual de nuestros hijos, aunado a las prácticas que les están recomendando que van contra su dignidad. Como especialista en abuso sexual infantil, estamos viendo, los que estamos en este medio, un incremento muy, muy severo del abuso entre menores de la misma edad, por toda esta promoción de prácticas tempranas y no acordes a su edad. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué hago como mamá? Pues tengo que vencer el mal con el bien. Y para mí la teología del cuerpo ha sido esa herramienta para formar a mis hijos desde el hogar en lo que es su verdadera identidad, primero como persona y segundo como varón o como mujer. Si nosotros no tenemos una fuente fidedigna de la verdad, si no tenemos un ancla, un faro que nos muestre la verdad, pues realmente es muy fácil caer o ser influenciados por todas estas ideologías que se presentan como progresistas, como lo nuevo, como lo mejor, y que falsamente nos dan la idea de estar basadas en la ciencia, pero no lo están, son un engaño, no están basadas en la ciencia. Entonces, es muy importante como padres de familia formarnos y agarrarnos de un ancla, iluminarnos con un faro. Para mí, ese faro ha sido la teología del cuerpo. Empecé a estudiarla por mis hijos, pero al poco tiempo me di cuenta que era algo que tenía que compartir. Y ahí fue donde empezó nuestro trabajo con los jóvenes, y ha sido un medio impresionante de brindarles claridad, de ver cómo ellos sobrellevan esta ola de confusiones, de muchas ideologías, todas parten de lo mismo, pero a fin de cuentas yo de cerca veo el efecto que tienen sus personas, el efecto devastador que tienen sus personas, el ser presas de estas ideologías. Entonces la teología del cuerpo es ese faro que les brinda una luz sobre la verdad sobre sí mismos, la verdad sobre su sexualidad y la verdad sobre el amor. Esta riqueza que encontramos en esta expresión de teología del cuerpo, o varón y mujer los creó, que incluso la Iglesia Católica nos ha ofrecido en los últimos años un documento que se llama
varón y mujer los creó, hablando acerca de la ideología de género y el diálogo con pues esta ideología de género. Y digo diálogo, así lo maneja, tanto cuanto que hay que dialogar, por supuesto, pero establecer puntos que no son negociables, como la biología, como la genética, los aspectos psicológicos, todo lo que entraña la persona humana. Esta teología del cuerpo, varón y mujer los creó, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque nos comentas que Juan Pablo II, él duró más de 30 años como papa, y fue cada miércoles, o quizá tuvo periodos o etapas. ¿Lo podemos encontrar resumido en algo? ¿Qué se nos ofrece hoy en la actualidad? ¿Un curso, un taller, un diplomado? Como madre de familia, preocupada porque está leyendo los libros de texto de primaria y de secundaria, y que ve que hay ideología de género completa, que hay pan de jengibre donde se les platica acerca de la identidad sexual, o hay unicornio pues no existe, y lo vemos incluso en las piñatas o en las reuniones para socializar, algo que no existe y que quizá lo encontramos en los libros de mitología. Texto. En la mitología, por supuesto, los encontramos en los libros de texto y decimos, es cierto, es correcto. Entonces es esto, como padre de familia, como profesional, como maestro, que le tengo que dar una respuesta coherente, correcta, científica. ¿Dónde pudiéramos encontrar esta teología del cuerpo, o varón y mujer los creó? Bien, muy buena pregunta, y es parte de mi misión, hacer llegar todo esto a las personas, porque verdaderamente, así como cambió mi vida personalmente, mi matrimonio, mi servicio a los demás, pues es la riqueza que yo quisiera que todos pudieran descubrir, porque verdaderamente brinda todo esto que ya les comenté, ¿no? Mucha paz, mucha certeza, y una herramienta verdaderamente poderosa. Hay muchos modos. Las catequesis Juan Pablo II las impartió durante 5 años, ¿no? Al principio, muy al principio. Realmente para él era tan importante que lo hizo al principio de su pontificado. Hay muchos otros textos relacionados a esta teología del cuerpo que él también publicó. Era un escritor muy prolífico. Hay textos de pura filosofía de él. Está un libro que se llama Amor y Responsabilidad, que es las bases filosóficas y psicológicas de la teología del cuerpo. O sea, me faltaba mencionar la psicología, es antropología, filosofía y psicología. Ahora, ¿qué hay ahora para nosotros, la gente de a pie? Las catequesis se pueden encontrar en internet. Yo la primera vez que están en la página del Vaticano, pero ahí están fecha por fecha. Tú te das fecha por fecha y ahí está más difícil como encontrarlas. Hay una página que se llama corazones.org, es de las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María. Ahí fue el primer lugar donde yo las pude encontrar en internet. Ellas es una congregación que nació con el propósito y la misión de transmitir la teología del cuerpo. Específicamente, ese es su llamado. La página es corazones.org. No le pongan .com porque es buscar pareja, y bueno, si quieren, ¿verdad? Pero esta es una página sumamente completa, corazones.org. Ahí tienen muchos otros textos y cursos y muchas cosas. Ahora, en todo este tiempo ha habido gente que se ha dado a la tarea de resumir las catequesis y hacer unas mejores traducciones. Las primeras traducciones las hicieron, imagínate, Juan Pablo II lo escribió en polaco, lo predicó en italiano, y del italiano lo tradujeron pues al español, ¿ok? Entonces se han ido purificando esas traducciones para que sean más fieles al sentido original, sí. Entonces, el biógrafo de Juan Pablo II, George Weigel, él es un polaco-americano. Entonces, él sacó recientemente, tiene pocos años, no me acuerdo si unos 5 años, sacó ya una traducción directa del polaco al inglés. Entonces, esa es la traducción más fiel. Del inglés, se me olvidó la editorial, se las voy a ver. La editorial, creo que Palabra, la sacó al español, ¿ok? Entonces, existe, es un librón así, editadas así. Ahora, leer las catequesis
directamente. Es bastante confuso y muy difícil. Juan Pablo II escribe poéticamente, te escribe, te explica una cosa en los 20,000 modos posibles de explicar, ¿no? Entonces, realmente yo recomiendo más en un principio, si en algún momento, si alguien quiere verdaderamente profundizar la teología del cuerpo, has de leer las catequesis, pero es más fácil y más directo irse con las personas que ya se dedican a interpretarlas para nosotros. Entonces, hay varias fuentes. El primer instituto que se dedicó a dar estos cursos para la gente de a pie, para la gente que no somos, que no eres teólogo, que no eres especialista, es el Instituto de Teología del Cuerpo de Filadelfia. Su página es TOB Institute en inglés.com. Ahí ellos imparten diplomados, la especialidad en inglés. Ahora, la pandemia nos trajo de regalo la contingencia un montón de cursos virtuales. Antes de este año solo era posible formarse con ellos en persona. Había que ir hasta Filadelfia. Ahora sacaron su congreso en línea en el verano, sacaron uno en inglés, sacaron uno también con expositores en español. Están disponibles en su página, se puede comprar todavía, gracias Aida, así se escribe muy bien, se puede comprar y tener acceso todo el tiempo que quieras. También está en español, hay 2 instituciones aquí en México y hasta ahorita que yo sepa son las únicas que se dedican a compartir esto también para la gente de a pie. Una es amorseguro.com. Ellos tienen un curso, sistemáticamente imparten un curso que es de introducción a la teología del cuerpo, que es a modo de experiencia. Es una experiencia hermosa de adentrarse en la teología del cuerpo, pero también hacerla vida, tener una experiencia de vida. Es un curso que es un poco más como una experiencia de retiro. Por otra parte, está el instituto amaralmaximo.com, del cual yo, ahí es donde yo hice mi especialidad también. Yo he acudido a todos estos institutos, entonces tengo la experiencia de todos. Amar al Máximo es el único que tiene la especialidad en español para la gente, abierto a todo público. Ahí también tienen cursos breves, también ya sacaron toda la especialidad en línea. La especialidad se puede cursar por módulos, no necesariamente tienes que hacer toda la especialidad, y son las distintas aspectos de la teología del cuerpo. Y recientemente también el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Teología y las Ciencias de la Familia acaba de sacar también por fin, por primera vez, un diplomado en línea. Este ya es un diplomado más de tipo académico. La página es familia.edu.mx. Todos esos, para entender la teología del cuerpo y poderla transmitir, poderla hacer viva, hay que estudiarla. Ahora, estos son cursos más formales que yo te estoy recomendando. Sin embargo, también se puede acudir a otros medios como libros, y está el YouTube de Rebeca Barba. Rebeca Barba, Teología del Cuerpo, ha hecho un trabajo hermosísimo. Es una mujer súper inteligente, es consagrada del Reino Christi, y ella se ha dedicado a explicar las catequesis uno por uno de modo breve. Son videos de 15 minutos, 17 minutos cuando mucho, donde te explica las 129 catequesis una por una. Te explica qué es la teología del cuerpo, su estructura, su sentido. Ampliamente recomendada, demasiado recomendada. Ese es como, si alguien apenas va a empezar a conocerla, yo les diría que empiecen por ahí. Están los libros de Christopher West, que también tiene el de Teología del Cuerpo para principiantes. Ese es un muy buen libro para empezar. Lo tiene en inglés y en español. Y también el de Buena Nueva para el sexo sobre el sexo y matrimonio, que también está en inglés y en español. Esos los encuentran en Amazon. Súper recomendables. El de principiantes es un librito así, que te da una introducción. Christopher West y Evan Lemoyne, que es de Amar al Máximo, tienen un don de aterrizar la teología del cuerpo a palabras comunes, a experiencias comunes. Realmente son excelentes maestros. Evan está también por sacar un libro, Evan Lemoyne, cuando pues visiten su página y en cuanto esté el libro, ahí lo van a encontrar. También les puedo recomendar cualquier libro que puedan encontrar, videos sobre de Jason Evert y su esposa Cristalina.
Ellos hablan mucho sobre castidad y otros aspectos del matrimonio, pero está todo basado en la teología del cuerpo, entonces son ya aplicaciones muy prácticas. Y bueno, todos estos institutos tienen diversas herramientas, tanto para adultos como para jóvenes. Por ejemplo, el de Amor Seguro tiene un campamento que se llama Ethos Camp, que está increíble, increíble. Verdaderamente yo conozco jóvenes que han ido a ese campamento y que al volver dicen, me cambió la vida, me cambió cómo me veo a mí mismo, me cambió cómo veo mi sexualidad y cómo veo a los demás. Eh, Experiencias de sanación, por eso mismo, cuando tú reconoces y logras identificar y asumir tu verdadera identidad, sanas. Raúl, yo realmente veo, porque yo lo veo en el campo, muchas de estas ideologías o estos apasionamientos alrededor de estas ideologías surgen de heridas profundas de la identidad. Cuando yo no sé quién soy, cuando yo no me experimento amado verdaderamente, pues me pesco de aquello que pueda parecer una respuesta. No sé si me explico, ¿qué piensas acerca de Sí, esto que te digo? es decir, cuando uno está herido, por supuesto, se va a asir de lo que sea como para tratar de compensar esa necesidad de sentirse sano. Y quizá podemos hacernos daños a nosotros mismos o podemos hacer daño a los demás, pero lo trágico es que estas ideologías pudieran pescar a miles de jóvenes, a cientos de jóvenes que son nuestros hijos, y que les confundan y que los usen como una bandera y que nuestros niños, al ver los libros de texto que están llenos de ideología de género, al escuchar a un secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, decir que hay que educar en ideología de género, bueno, le llaman ellos perspectiva de género, que es la ideología de género, Sí, sí. desde bebés, y que en la ley de educación señala que desde los 45 días de nacido el gobierno tiene que imponer esta perspectiva de género, pues va a generar un caos, una complejidad social que la vemos incluso en series de televisión, en Netflix, en Disney, en muchas caricaturas, etcétera. Y vamos a creer que esta confusión es real, que esta confusión es verdadera y va a generarnos un caos. Esta serie de catequesis del Papa Juan Pablo II vienen a puntualizar para que nosotros dependamos de la ciencia, dependamos del sentido común, dependamos de lo que vemos, es decir, un niño, un hombre tiene pene, una mujer tiene vagina y no hay para dónde hacerle. Por supuesto, pudiera haber una persona que quizá tenga una tendencia quizá con su propio sexo, pero eso habríamos que platicarlo, habríamos que profundizar en las heridas, habría que profundizar en muchos aspectos que quizá ahorita no nos alcancen el programa, ¿no? Pero la teología del cuerpo nos ofrece, o varón y mujer nos creó, nos ofrece esa oportunidad de ubicarnos en nuestro mundo, en nuestra sexualidad y decir, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Aquí en el Así es. estado, aquí en el estado de Sonora, Claudia, aquí en México, en el continente americano, nos has ofrecido una serie de páginas que hemos estado ya subiendo. Se me olvidó darles la mía. Sí, por Nosotros supuesto. iniciamos hace 5 años aquí un apostolado con jóvenes profesionistas que justo al encontrarse con la teología del cuerpo descubrieron este tesoro, lo han hecho vida y adquirieron este ardor por compartirlo a los demás. Entonces ellos empezaron a capacitar con nosotros y ahora ellos son los especialistas que están dando charlas aquí en Sonora y ya tenemos una célula también en Sinaloa. El grupo se llama Rodzinka, con Z y con K, RODZINKA. Estamos en Facebook y en Instagram. Yo ahora funjo como asesora espiritual y temática y como charlista, como conferencista. Ahora ellos pues son profesionistas, toda la coordinación está a cargo de uno de ellos y son jóvenes muy comprometidos con una
amplia formación tanto intelectual como espiritual. Entonces, hacen un trabajo muy bonito. Síganos, contáctenos, ahí también compartimos lo que es la teología del cuerpo en mensajes breves, en aplicaciones muy prácticas a la vida. Es la página que tenemos allí en Facebook. Así es, y también estamos en Instagram como Rotzinka MX. Esta página pudiera darnos, quizá hay una persona que nos está escuchando en Perú, quizá contactándolos a ustedes, pudiera contactarnos con alguien allá en Perú o en Chile o desde Claro que sí. Hermosillo. Ya ahorita Pues las redes ahora sociales. sí, ahora con lo virtual hemos estado dando cursos en diversos países, de hecho, en diversas partes de México y en otros países de Latinoamérica también hemos estado dando charlas, talleres breves, ahí realmente creciendo mucho gracias a la tecnología. Así que estamos a sus órdenes. Eso, Nosotros trabajamos principalmente para grupos, parroquias, para quien sea, y también para matrimonios. hay algunas escuelas, yo he dado algunas pláticas en pues las distintas parroquias de la ciudad de Hermosillo, en la diócesis, en Sonora, en muchas partes de México, y me preguntan que si pudiéramos facilitarles a los maestros que no están de acuerdo con la ideología de género que viene en los libros de texto, qué opciones hay, sin necesariamente quizá hablar de Dios, pero hablar del derecho natural, hablar de la Así es. ciencia. También, Claudia, se pudiera ofrecer a algún director que esté interesado. De hecho, sí, de hecho ya hemos ido a colegios a darles talleres, tanto su servidora como mi maestro Evan Lemoine de Amar al Máximo. Entonces, nos pueden contactar y con mucho gusto podemos armar un taller ya personalizado. De hecho, anualmente sostenemos talleres donde acuden maestros, adultos formadores de distintas parroquias, matrimonios, solo que este año pues lo tuvimos que cancelar por la contingencia. Pero si nos contactan, los podemos también tener en nuestra lista de distribución para avisarles cuando sea el próximo presencial o para organizar algo ya pues personalizado para su institución. Con mucho gusto para eso Que sería estamos. directamente estas páginas, ¿verdad? De Sí, Instagram y la de sí, en Facebook. Rotzinka, así es. Por supuesto, y por qué no, ya ante estas nuevas realidades que estamos viviendo, hacerlo de forma virtual. Nos interesaría mucho que Claro. quizás se pudiera realizar. Y también, licenciada Claudia Pérez Bustamante, que la tenemos esta mañana en Principium, quizá, licenciada, nos pudieras acompañar o gente de este grupo de una forma periódica, quizá cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, no sé, con un tema en específico que pudiéramos ir desarrollando como una formación para cientos de personas que quisiéramos saber enfrentar esta ideología de género que se nos presenta de forma transversal en políticas públicas de los gobiernos, en libros de texto, en series de televisión, en medios de comunicación masiva, etcétera. Nosotros podemos ver en los noticieros de televisión, licenciada, que se presenta esta ideología de género como una fabulosa alternativa en contra de la discriminación. ¿Es necesario asumir la ideología de género para decir no soy discriminador, no discrimino, o señalar una bandera clara que diga no soy discriminador, por supuesto, pero me apego a estas cuestiones de ciencia? Categóricamente no, no es necesario. Creo que, bueno, están toda una serie de eufemismos que utilizan los promotores de estas ideologías para confundir los términos, ¿verdad? Hablan de tolerancia cuando al final verdaderamente no la practican muchos de los promotores de estas ideologías. Hablan de discriminación cuando uno está hablando la verdad. Es que realmente a mí me parece un sinsentido lo que se está viviendo ahora, ¿verdad? Si tú estás viendo que una persona tiene genitales de varón, lo que se ve no se puede negar, es un varón, pero ahora resulta que por decir lo que se ve, que no se puede negar, lo objetivo, ahora resulta que estoy discriminando, ¿no?
Entonces, realmente han tergiversado el sentido de la palabra discriminar, y en verdad, si te pones a analizar, discriminar es, en su visión, discriminar es todo aquello que vaya contra lo que ellos quieren proponer. Entonces, resulta ahora una discriminación al revés, ¿verdad? Pero hay aquí algo que aclarar muy importante y que me parece que es algo que debemos poner sobre la mesa, que como sociedad sí debemos de crecer en una experiencia de buen trato entre todos, ¿ok? Entonces, hay una realidad que en el pasado, por desconocimiento, por ignorancia, por temor o lo que sea, por ejemplo, las personas con atracción al mismo sexo sí sufrieron rechazo por el resto de la sociedad. Las mujeres han sido vulneradas históricamente, entonces por eso yo hablo mucho en términos de heridas, y aparte yo he visto que estas heridas sanan cuando la persona entra en contacto con su verdadera identidad. Estas heridas han provocado un cisma, una separación, un decir, y de eso se aprovecha el marxismo, ¿no? Un decir, ustedes y nosotros, y todo lo que ustedes propongan es discriminarme porque yo soy el que ha sufrido. Entonces hay una realidad que hay que tomar en cuenta, que como sociedad debemos realmente ir fomentando desde la célula familiar, desde todas nuestras instituciones, una verdadera cultura del buen trato. Si lo vemos en términos cristianos, si lo vemos desde nuestras iglesias, es decir, ser verdaderos cristianos, que acogen, que aman y que no juzgan. ¿Ok? Porque eso es lo que verdaderamente promueve la iglesia, eso es lo que ha enseñado desde sus inicios, 20 siglos de decir, ámense los unos a los otros. No somos muy buenos en hacerlo, ninguno de nosotros, ni los cristianos ni los no cristianos, pero la iglesia lo que promueve es el amor, la acogida y el buen trato, desde su magisterio. Lo que nos falta a nosotros como miembros de las iglesias o como sociedad es verdaderamente ponerlo en práctica. Esa es una parte que es la realidad. Si nosotros trabajamos en eso también, como te decía hace rato, vencer el mal con el bien, si nosotros trabajamos en eso, vamos a dejar de tener actitudes posiblemente discriminantes o que puedan interpretarse como discriminantes desde nuestro actuar. Pero sigue estando la otra parte, esta tergiversación de los términos, donde dicen, donde quieren hacernos ver que decir la verdad sobre algo es discriminación. Estamos hablando con la licenciada Claudia Pérez Bustamante, quien nos está acompañando esta mañana en Principium. Todos los sábados del mes de noviembre estamos hablando acerca de un tema en específico y, por supuesto, de forma transversal. Estamos hablando de los libros de texto a las 12 del mediodía, hora de Sonora, 1 de la tarde, hora de Ciudad de México. Y ahorita la licenciada Claudia nos está aclarando que, por supuesto, en la iglesia no se rechaza a una persona que tenga una tendencia hacia su mismo sexo, se rechaza la ideología, no a la persona. ¿Es correcto, licenciada? Así es, Raúl. Hay un documento que nos detalle algo, cómo proceder con las personas que quizás sientan una atracción hacia su propio sexo. Bueno, primordialmente el Evangelio siempre nos muestra que el amor es la respuesta. Justo se le criticaba mucho a Jesucristo porque se reunía con los malos, con los pecadores, con, con las prostitutas, con los ladrones. Era a quienes les daba prioridad. Él les daba prioridad a ellos. Y es un llamado a nosotros los cristianos y a los no cristianos de decir, ¿qué estamos haciendo por acoger? Yo soy una convencida de que la iglesia debería de ser el primer lugar donde acuda alguien que siente confusión, que no sabe cómo vivir su vida, que se siente distinto. Debería ser el primer lugar. Nosotros no hemos hecho un buen trabajo en que sea el primer lugar a donde acuda para sentirse acogido, amado y comprendido. Entonces nos falta crecer, y hay que decirlo, nos falta crecer mucho en eso, en nuestras comunidades. Pero el amor incluye decir la verdad. ¿Qué no es digno para ti?
Si lo ponemos, vamos aterrizándolo en ejemplos muy sencillos. Si los que sean papás, amamos a nuestros hijos, pero no por eso, ay, para que no se sienta mal, que no se ofenda, lo voy a dejar que meta la mano en la lumbre. O lo voy a dejar que se tome un traguito de cloro, no importa, porque se va a agüitar, se va a sentir mal. En Sonora decimos agüitar. Agüitar, sí. O sea, el amor incluye ver por el bien de la persona y no solo por el bien, sino por su mayor bien. Ese es el verdadero amor. Y el mayor bien es vivir la verdad de acuerdo a tu dignidad. Quiero poner un ejemplo de cómo la teología del cuerpo nos ayuda a entrar en contacto con esta identidad que es desde nuestro origen. Nosotros los cristianos decimos y creemos Dios así nos creó y el Génesis lo dice, pero lo podemos ver también solo en términos de biología y de experiencia de la persona. Por eso la teología del cuerpo es la experiencia, la teología de la persona, del ser humano. O sea, cuando decimos cuerpo es toda la persona. Todos en este mundo buscamos ser felices. Y eso, la teología del cuerpo responde quién soy, pero también responde cómo puedo ser feliz. En esta búsqueda de la felicidad, cuando no hay un faro que me ilumine, ¿dónde está esa verdadera felicidad? ¿Dónde está lo que me hace ser plenamente humano? Es cuando fácilmente pues tomamos estas ideologías, como dices tú, como si fuera la receta para la felicidad, ¿verdad? Pero cuando tenemos ese faro, no caemos. Entonces, pero ese faro que Juan Pablo II nos presenta, hay una curiosidad aquí, que todo lo que él enseña en la teología del cuerpo no es realmente nada nuevo, todo ya está en el magisterio a lo largo de todos los siglos de enseñanza de la iglesia, pero el modo en que él lo presenta y la visión nueva que nos presenta sobre la persona y la sexualidad lo novedoso y lo que realmente está llegando a muchos corazones. El ejemplo es, yo quiero ser feliz y yo puedo ir descubriendo cuáles son las acciones que verdaderamente me hacen feliz. Entonces, yo cuando hablo con los jóvenes, les pongo en el contexto, que piensa en la última vez que tú te sentiste realmente un gozo profundo. No es, las respuestas que ellos me dan no son cuando me compraron tal celular o cuando fui a la última fiesta, la última, iba a decir una grosería, a la última Pues que se vale. borrachera, ya sabes, a la última peda, a la última borrachera, esto no. Sus experiencias profundas de felicidad y las de todos nosotros son experiencias de donación. Cuando estamos realmente en sintonía con un ser humano, con otro ser humano. Ahí es donde entra la fenomenología, la psicología de Juan Pablo II, es decir, lo que me hace plenamente feliz es estar en comunión con otro, es estar en sintonía con otro, es entregarme al otro. Muchas de las experiencias que nos hacen felices, de hecho, incluyen mucho sacrificio. Si tú le preguntas a una madre de familia su momento más feliz, es el día que tuvo su primer hijo. No necesariamente el día de la boda. No, pobrecitos señores, ustedes creen que es el día de la boda, pero no. Primero sí era ese día, pero después fue el día que tuvo el primer hijo. Claro. Curiosamente, fíjate, también en eso vivimos la complementariedad de los sexos. Para los varones, muchos de sus momentos más felices son momentos de logros de su persona, de superación de su persona. Cuando logré titularme, cuando logré conseguir aquel buen trabajo, o sea, son lugares donde él expresa su sexualidad en ese llamado a ser cabeza, a ser columna, a ser proveedor. Esos momentos son los que lo hacen muy, muy plenos. El varón es muy feliz cuando es recibido en lo que es todo su don, cuando su pareja le ama por como es, le acepta por como es y no trata continuamente de cambiarlo. La mujer es muy feliz, se siente feliz cuando se siente amada, primordialmente amada. Ese es su llamado, ser amada y ser don. Otros momentos de felicidad, como te decía, el de ser mamá. Esa es como una parte en la que nosotros podemos ir descubriendo y unas aplicaciones de la teología del cuerpo hacia la búsqueda de la felicidad, el ser don, el entrar en comunión con otro. Entonces estamos viendo que el amor no es lo que nos presentan las ideologías de ahora. El placer, hacer lo que tú quieras, liberación. Eso pueden ser alegrías momentáneas, son placeres
hasta cierto grado, pero el gozo profundo que se vive por una entrega plena, por una sintonía plena con el otro, en relación, somos irrelacionales, eso nos habla de que, que el verdadero amor y nuestra verdadera felicidad está en otro lugar, no en lo que nos presenta el mundo. Otro ejemplo, yéndonos a la biología, el cuerpo de la mujer tiene senos y tiene senos que dan leche. Su cuerpo, mi cuerpo me dice que yo estoy hecha para darme a alguien, que yo estoy hecha para sostener la vida de alguien. Ahí está, no lo puedes negar. No puedes negar. ¿Cómo puedes decir que la mujer no tiene un cuerpo para ser madre cuando tiene senos que producen leche? Cuando tiene todo su aparato reproductor. Cuando tiene incluso la estructura física de acoger, de un abrazo. Se ríen mis hijos porque el abrazo de los papás siempre es como duro, así como diferente, ¿no? Sus músculos como más hechos para la protección, para el salir, ¿no? La fuerza. A cazar dinosaurios. Así, exactamente, ¿no? Y la mujer, incluso le llamamos el seno, ¿no? Cuando te sientas y allá coges a alguien en un abrazo, ¿no? Que se siente uno protegido, que se siente uno acogido. Así es. Entonces, nuestra propia biología nos está diciendo, estamos hechos para darnos a otro y para dar vida, ¿ok? Eso no lo podemos negar. Sin embargo, también está la libertad. Entonces, hay como que hacer, en este diálogo que bien dices con las ideologías, si nosotros tenemos bien fundamentados estas ideas, no nos confunden las principios, gracias, ese es justo principios de identidad. No nos vamos a confundir con las ideologías. La ideología te dice, sí, pero entonces la iglesia dice que a fuerzas tienen que tener 20 hijos. No es cierto, no hay ninguna parte. Ahora, también nos falta mucho estudio y nos falta razón. La Virgen nomás tuvo uno, ¿verdad? De hecho, nomás tuvo uno. Entonces, mira, yo soy muy feliz de que mi conversión ha sido a través de la razón. Yo, entre más estudio lo que enseña la iglesia, entre más estudio los documentos oficiales de la iglesia, más me convenzo de lo que es. Y en ninguno he visto que diga, a fuerzas tienes que tener 20 hijos. Ni 4, ni 3, ni 2, ni 5. Entonces, si no tenemos bien fundamentada nuestra fe, es muy fácil que nos confundamos con lo que los proponentes de las ideologías del caos nos dicen. No, que la iglesia es represora, es retrógrada y no sé cuánto. Eso por un lado. Pero también bien fundamentados nuestros principios antropológicos. ¿Ok? El que mi cuerpo esté diseñado para ser madre no implica que continuamente va a tener hijos, porque también está diseñado todo mi cuerpo, acordémonos que estamos hablando del cuerpo como un ser humano completo, también tengo la razón y tengo la libertad. Incluso mis periodos fértiles son alternos, tengo periodos de infertilidad y periodos de fertilidad. Entonces mi propio cuerpo me está diciendo que no estoy hecha para siempre quedar embarazada. Curiosamente, el cuerpo del hombre siempre puede embarazar. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales, siempre aporta su semilla de vida, el semen con los espermatozoides. En cambio, la mujer tiene periodos fértiles e infértiles. Entonces, el propio cuerpo me está diciendo que no estoy hecha para siempre estar embarazada, pero sí me dice que estoy hecha para dar vida. Ahora, si yo soy intelectualmente honesta, voy entonces a intentar reflexionar que si eso me dice mi cuerpo, entonces probablemente por ahí va una parte de lo que a mí me hace plena y de lo que a mí me hace feliz. Si lo que es obvio, yo lo niego, lo que es obvio, yo lo niego, me estoy alejando de la verdad, de lo que mi propia persona me está diciendo. Mi propio cuerpo, es más, solo necesito verme en el espejo para saber qué me está diciendo sobre mí misma. Y aquí sin meter a Dios. Ya si metemos a Dios es mucho más hermoso. Incluso sin estar desnudos, uno sabe, mira, este es hombre, este es mujer, pero hoy en la actualidad, licenciada, se está viendo a la maternidad como un lastre, nos están viendo como una amenaza la maternidad
incluso la masculinidad también. Se dice que todos los hombres pues serían odiosos, monstruos, violadores, etcétera. Y se está, le llaman la desestructuración, bueno, en estos términos que utilizan, ¿no? De construcción del género. Así es, en esta deconstrucción del género, incluso nos han obligado a que utilicemos la palabra género para determinar la sexualidad de una persona y ya no estamos utilizando sexo para determinar que es hombre y mujer en esta deconstrucción. Esta amenaza que estamos recibiendo de parte incluso de organismos mundiales, San Juan Pablo II, en un documento que se llama, en la encíclica El Evangelio de la Vida de 1995, y por supuesto sé que la conoces de memoria esta encíclica, nos dice que hay una conjura mundial contra la vida. Para aquellos que digan hay una conspiración y que estamos creando, no, Juan Pablo II dijo que había una conjura internacional contra la vida de organismos mundiales, incluso lo decía él con mayúscula, institutos o instituciones mundiales que están proveyendo este marxismo cultural o esta lucha ideológica cultural. Hoy les pudiéramos poner nombres como son la ONU, la OMS, la UNESCO, que son organismos que en sus documentos incluso piden a la mujer abortar, piden a la mujer comportarse como hombre, piden al hombre comportarse en estas nuevas masculinidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pudiéramos hacer ante esta colonización ideológica que llegue incluso a nuestras parroquias? Así es, así es. Creo que falta mucho también la cuestión de formar el pensamiento crítico. Desde que la formación cívica y ética ha cambiado sus contenidos a convertirse ahora en promotora de la ideología de género, estamos perdiendo desde varias generosidades, desde varias generaciones, esta capacidad de pensamiento crítico, de razonar un poco más las cosas. Creo que, como te decía al principio, a veces uno que está pues en su casa, que es padre de familia, dices, ¿qué voy a hacer contra estas instituciones? Pues lo que puedes hacer es fortalecer a tus hijos, formándote tú, formándote adecuadamente en pensamiento crítico, en la honestidad intelectual, aprovechar los medios como los que ustedes ofrecen a través de estas redes, estas conferencias, de ir teniendo una capacidad de discernir que lo que me presentan estas instituciones no es acorde a mi dignidad. Seguir sembrando y seguir venciendo el mal con el bien, sembrando bases firmes con estas herramientas como la teología del cuerpo. Hay otras también, pero verdaderamente para mí es una de las más importantes hoy en día. Realmente hay que seguirnos formando intelectualmente. Esto que ustedes hacen de ir a los principios, de ir a la raíz es fundamental, y todo padre de familia, todo maestro, todo formador, tíos, abuelos, todos deberíamos estarnos formando en estos tiempos, porque sí, verdaderamente, sí es una afrenta contra la humanidad. Sé que es difícil entenderlo y a veces parece irrisorio decir que hay una conjura, pero me llama la atención que con mucha facilidad creemos en otras cosas. Es decir, por ejemplo, para mucha gente es más fácil creer que la iglesia está en contra de todos y tiene mucho dinero y quiere todo el dinero del mundo, que creer que hay instituciones basadas en dinero, basadas en poder, que están haciendo todo lo posible por dominar a los pueblos menos favorecidos. No sé por qué no creen eso y lo otro sí, cuando hay más evidencias para lo otro, ¿no? Hay mucha evidencia sobre esta conjura, como dices tú, documentos, estos reuniones que tienen el G20, el G no sé cuánto, todo esto que es donde promueven constantemente falsos derechos que atentan contra la dignidad y la salud, incluso las mujeres, donde no son fieles a las estadísticas reales, cómo el aborto provoca tantas muertes realmente y luego inflan las cifras sobre supuestamente lo que se va a evitar con el aborto, etcétera, etcétera.
sí hay esta conjura y Juan Pablo II fue muy valiente en denunciarla. Hay razones eugenésicas también de detrás, eso nunca se ha terminado, lo que Hitler quería hacer nunca se terminó, hay razones, pero sobre todo económicas y de poder. Y eso lo podemos ver desde los microsistemas hasta los macrosistemas, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Esa lucha ciudadana, esa participación ciudadana, pero también nosotros, las familias, fortalecer las familias, Raúl. De las familias salen los ciudadanos, de las familias salen los gobernantes, de las familias salen los maestros, los sacerdotes, los pastores, los médicos, los abogados, de las familias sale el mundo. Nosotros como adultos, como la generación de adultos, tenemos mucha responsabilidad en formarnos para poder formar estas nuevas generaciones que puedan hacer frente contra las ideologías, para que, y realmente por la única razón que es que seamos verdaderamente felices. Poniendo como ejemplo brevemente la cultura del buen trato, si verdaderamente en las familias viviéramos y trabajáramos por un buen trato, ¿cuánta violencia se evitaría a nivel de sociedad? Si las familias trabajáramos por ser fieles a nuestro rol de padre y madre, por ser auténticos, por ser padres presentes, ¿cuántos y cuántos problemas evitaríamos en la sociedad que están viviendo hoy nuestros hijos a niveles de drogadicción, embarazos a edad temprana, suicidios, más todas las problemáticas estas en torno a la sexualidad, ¿no? Que todo parte de estas carencias familiares. Entonces, creo que ese sería el llamado, trabajar en ser familias unidas, padres presentes, formarnos intelectualmente, tener una honestidad intelectual y vivir con conciencia de que nosotros somos quienes formamos a la comunidad, que no estamos aislados, no somos una isla. Lo que nosotros hagamos dentro de nuestro hogar, seamos padres de familia o no, vivimos solos, pero tenemos gente a nuestro alrededor. Todo lo que nosotros hacemos desde nuestro hogar, desde nuestra institución, desde nuestra comunidad parroquial, eclesial, de comunidades cristianas, desde nuestros trabajos, todo repercute en bien o en mal de la sociedad. Entonces, en resumen, al final es vivir con responsabilidad. Esta plática, esta charla, esta entrevista de Teología del Cuerpo, Varón y Mujer los creó con la licenciada Claudia Pérez Bustamante. De seguro, licenciada, esta charla va a tener pues mucha incidencia dentro de las personas que nos están viendo y que nos van a ver, porque se va a quedar grabada en los muros de nuestras páginas. ¿Qué páginas? Son México en Acción Sonora, que ahorita Facebook nos la ha censurado. No aparece en las notificaciones diarias, uno tiene que ponerle directamente México en Acción Sonora, porque hablamos de vida, familia y libertades, y a estos organismos mundiales no les interesa que se hablen de estos temas, por eso nos la censuran, pero hemos creado la página Ideología del Caos con más de 10,000 seguidores en esta semana, porque teníamos mucha censura en la otra página, pero también esta ya no las han censurado. Pero hay otra que es Colonización Ideológica, que es el nombre que el Papa Francisco le da a todo esto que estamos hablando, estas colonizaciones ideológicas con más de 2,000 seguidores, y la otra página, Políticamente Incorrecto, con más de 53,000 seguidores, que cubrimos pues todo el continente americano, y están escuchándonos en este mensaje de esperanza, licenciada, y también va a estar este programa en el canal de YouTube Ideología del Caos. Tenemos un canal donde todos los temas de Principium van a estar subidos. De hecho, ya están todos los de los sábados pasados. Este programa va a estar dentro de unas horas con la licenciada Claudia Pérez Bustamante. Agradecidos, licenciada, con la participación en esta Teología del Cuerpo en Principium. ¿Hay esperanza? Claro que la hay, si no yo no estuviera en esto. Y lo he visto. De verdad, muy agradecida por su invitación. Muchísimas gracias. Y ahorita la licenciada comentaba otra de las
afrentas que estamos recibiendo, y son las adicciones. El día de ayer, antier, en la Cámara de Senadores se vota a favor del uso lúdico, como si fuera un juego, la adicción. Nuestros senadores, 72 senadores, tenemos cada uno de los nombres de estos senadores, porque también la licenciada nos decía que habría que votar, y no vamos a votar por ellos. Estos 72 senadores están en la página de México en Acción Sonora. Usted puede ir y ver en qué estado está y ver el nombre de su senador. No hay que votar por ellos porque están pretendiendo estupidizar a nuestra juventud, y no queremos eso para nuestros jóvenes. Queremos jóvenes con voluntad, jóvenes con pasión, jóvenes que salgan adelante por sus propias fuerzas, sin limitarse por alguna adicción. Y estamos invitando al primer foro en línea sobre adicciones, regalo de vida. Este proyecto LICIT, que lo coordina mi esposa Blanca Gallardo, es un proyecto a favor de la prevención en adicciones, y vamos a tener un primer foro en línea. Van a estar acompañándonos expositores de Chile, de Argentina, de Estados Unidos y de México. Vamos a ofrecer esta información en nuestras páginas Políticamente Incorrecto, México en Acción Sonora, Ideología del Caos y Colonización Ideológica. Agradeciendo, licenciada, su participación. Un abrazo a la familia. Igualmente, muchas gracias. Compartan lo más posible. Hemos tenido este Principium a las 12 del mediodía, no se les olvide, con Alicia Chavira, en la tercera parte de los libros de la Secretaría de Educación Pública, a la 1 de la tarde, hora de Ciudad de México. Buena tarde. Buenas tardes.